¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Muy buenos días, estimados oyentes. Aquí, 7:30, estamos con ustedes con esta palabra de Dios del miércoles, la primera semana, la octava de Pascua. Gran gusto. Estamos haciendo con los discípulos, con los apóstoles, los muy primeros pasos de misión y están llenos del Espíritu. Se queda el Espíritu del Señor con sus discípulos y vemos hoy qué es lo que está haciendo. El mismo Espíritu, la misión continúa. Por eso, de la palabra de Dios a una vida en misión. Siempre se llama nuestro programa. Les saludamos a todos. Buen día, Juan Manuel. Aquí estamos listos para darles esta hermosura. Ya pasamos al capítulo 3, ahora de los Hechos. Ayer tuvimos la segunda parte del discurso de Pedro, que forman un poco el fundamento, varios discursos de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, que vamos a leer hasta Pentecostés, ¿saben? Los Hechos del Espíritu. Los Hechos del Espíritu Santo, lo que hace con los primeros pasos de la Iglesia. Pero, no olvidar, cuando se escriben los Hechos, la Iglesia ya tiene 50 años de historia, de experiencia, de celebraciones, de oraciones, y está en todo el Mediterráneo bien fuerte en el año 80 de Lucas, que es un gran escritor, teólogo, que escribe para el mundo helenista, el mundo que viene del paganismo, todo el Mediterráneo, etc. Lucas, el misionero de los que no vienen del judaísmo. Es importante recordar eso para entender los enfoques de un autor como Lucas. En su segunda obra, la primera es el Evangelio, la segunda son los Hechos de Lucas. Vamos a tener el Evangelio, un gran escrito de Lucas justamente, caminando con los dos discípulos de Emaús. Vamos a ir con ellos, con Cleofás y su compañero, viendo que, como tristes se ve muy fracasados al Mesías y a ellos también, pero cuando encuentran a alguien que les interpreta de otra manera, con el Espíritu de Dios, la Biblia, las Escrituras, dicen que nos quemaron nuestros corazones cuando Él nos interpretó la palabra de Dios, porque tenían otras ideas fijas, tontas, de lo que debe ser el Mesías. Pero cuando viene alguien que les interpreta el sentido de la iglesia, del Mesías, siervo Ebed Yahvé, ellos entienden que puede ser también un crucificado el Mesías. Nos damos un momento de música, Juan Manuel, y pasamos a este interesante capítulo 3 que comienza, y ahí los Hechos del Espíritu, capítulo 2 y 3 de Lucas. Esa fuerza misteriosa que nos da su calor, la respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, la tierra... Los Hechos de los Apóstoles, octava de Pascua, miércoles. Capítulo 3 de Hechos. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Ahí encontraron a un paralítico de nacimiento. Lo ponían diariamente junto a la puerta del templo para pedir limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y Juan entrar en el templo, les pidió también una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, le dijo: «Míranos». El hombre los miró fijamente, esperando que se le diera alguna limosna. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y camina. Y Pedro, tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Él, dando un salto, se puso de pie, comenzó a caminar, entró con ellos en el templo, caminando, saltando, glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Y reconocieron que era el mendigo paralítico que pedía limosna sentado a la puerta del templo. Todos quedaron asombrados, llenos de admiración por lo que había sucedido. Es palabra de Dios. Sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo. Con ustedes, con este programa de una introducción a las lecturas de hoy, miércoles. Estamos en la octava. Muchas cosas que serán muy interesantes este día de hoy. Ya comienza. Vemos que, aunque ahora siguen a Jesús como el que viene a predicar el reino de Dios, todavía, dicen, se van al templo a rezar. La ruptura con el judaísmo no se da inmediatamente. Es un proceso largo en que los seguidores de Jesús, al inicio se llamaron los seguidores del camino, lentamente están emancipándose de las normas y rígidas, etcétera, reglas del templo del judaísmo. Se van al templo y ahí encuentran al paralítico. La familia le puso siempre en el puerto, llamado la Puerta Hermosa, para que mendiga un poco, aprovechando su estado, ya que a un paralítico la gente le podía ayudar mejor. Llama la atención lo que dice Pedro. Míranos. Le quieren, de alguna manera, colabore con lo que va a pasar, que tiene que fijarse en la novedad de la vida que viene a través de Pedro y Juan. Y Pedro que dice, no tengo ni plata ni oro, pero algo tiene Pedro, que es la fe en Cristo resucitado. Eso le está anunciando, por eso sigue rezando. Te doy lo que tengo. Y es la fórmula, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cristo es el ungido, él desde Nazaret, no hay que negar que viene del interior. Levántate y camina. Y levanta y se camina. Y va junto con ellos al templo. Enseguida, como es importante, Lucas, Hechos, el autor de los Hechos, Lucas, ¿no?, le insiste mucho en la reacción del pueblo, siempre. Reconocieron que era el mendigo paralítico que ahora estaba caminando y alabando a Dios. Todos quedaron asombrados por lo que había pasado entre ellos. Muy bonito esta historia. Ven ustedes cómo en los Hechos del Espíritu, Hechos de Apóstoles, Hechos del Espíritu, ayuda a estos primeros pasos de los discípulos. Como vemos, no solamente apóstoles, discípulos en el Evangelio. Vamos a escuchar la historia de Cleofás en el camino, escapando de Jerusalén, pero el Señor lo manda de vuelta. La respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza. Pasemos al Salmo. El Salmo de hoy, alabanza. Salmo 104, el inicio, la primera parte, 104. Nuestra Biblia le da el tema las maravillas de Dios en favor de su pueblo. Habla de Israel, etc. Las maravillas. Y el verso responsorial, alégrense los que buscan. La palabra busca viene varias veces en el Salmo. Alégrense los que buscan al Señor, cierto, nos alegramos. Primera estrofa es una invitación a
como diría, firme en la primera línea, dar gracias a este Dios, anunciar sus maravillas que ha mostrado y sigue mostrando, no solamente la escapada por el Mar Rojo, sino de Egipto, sino ahora la resurrección de Jesucristo crucificado, la mayor hazaña de Dios, Padre. Primera estrofa, rezo con ustedes. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. Den gracias, hagan conocer, canten, pregonen todas sus maravillas. Cada línea una invitación de alabar. Esa fue la primera. Segunda estrofa, otra invitación. Alegrarse, que podemos y debemos alegrarnos de la vida que nos da el Señor en la resurrección. Varias veces. El salmista nos invita a buscar, ahí viene la palabra, buscar a este Dios que es vida. Rezo con ustedes la segunda estrofa, Salmo 104. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor, y siempre. Recurren al Señor y a su poder. Busquen, otra vez, busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan, pero búscanlo constantemente, este rostro de Dios. Linda segunda estrofa. Tercera, habla de Abraham y de Jacob, del pueblo de Israel. Tercera, a todo, una invitación o un llamado, decimos así, a todo el pueblo de ser fieles a este Yahvé que les ha dado, vamos a escuchar, palabra, pacto, juramento, y todo eso. Rezo la tercera estrofa con ustedes. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, una confesión. En toda la tierra rigen sus decretos. Tercera estrofa. La cuarta. Dios jamás se olvida de su alianza. Veremos 4 palabras que utiliza para la alianza, que las conocemos ya. El pueblo de Abraham y para toda su humanidad, Dios les da este pacto, este juramento, esta palabra, este acuerdo. Rezo la cuarta estrofa. Él es Dios, el Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza. Fíjense, Abraham y antes mismo Adán y Eva. Sacrificio de Abel. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto. Se acuerda eternamente del pacto que selló con Abraham y del juramento que hizo a Isaac. 4 palabras. Alianza, palabra, pacto, juramento. Se acuerda eternamente. Repito para ustedes, si no tienen el librito, uno de los libritos, con la Santa, con los textos, alégrense los que buscan al Señor. Y eso queremos hacer, porque le buscamos al Señor con esta alegría que Él se deja encontrar. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su candor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar. Hoy el Evangelio de miércoles, la primera semana de octava, es de Lucas. Otro texto después de la Pascua, después de la resurrección, Lucas 24, un texto conocido de los 2 discípulos
de Emaús. Uno conocemos, se llama Cleofás. Lucas da toda una historia de cómo llegan a la fe estos dos desanimados que andan dejando ya frustrado a Jerusalén, porque dice, nosotros pensábamos que Él fuera el que libera a Israel, pero ahora estamos con nada. Nos equivocamos y además este liberador fue crucificado, no puede ser. Están así, tristes y van a su casa. Van a su casa, pero el encuentro que tienen con el resucitado le va a hacer misioneros. Lucas capítulo 24. Jesús camina con los dos discípulos de Emaús. El mismo día, Lucas ahí se refiere a Pascua y Resurrección, el mismo día, los dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, fuera de Jerusalén. Iban a un pequeño pueblo, dos de los discípulos, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó, siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Como Magdalena, piensa que es el cuidador de la huerta. Algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron, con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió al caminante, tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que ha pasado en estos días. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, delante de Dios y todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes, nuestros jefes, lo entregaron para ser condenado a muerte, lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera quien liberase a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron esas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado, porque ellos fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo, que Él está vivo. Algunos de nosotros fueron al sepulcro, encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo a los dos, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó todas las escrituras, lo que se refería a Jesús, al Mesías. Cuando llegaron cerca del pueblo, Emaús, donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando en la mesa, o a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron, lo reconocieron,
pero él había desaparecido de su vista. Y se decían ellos entre sí, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras él nos hablaba en el camino y mientras que nos explicaba la Escritura? En ese mismo momento se pusieron en camino. Regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11, a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron también, es verdad, el Señor ha resucitado, se apareció a Simón. Ellos los dos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es palabra del Señor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. También nosotros estamos de camino. Nosotros somos los de Emmaus. Vamos caminando y vemos que hoy escuchamos de otro encuentro, donde la luz del resucitado, poco a poco, como con María Magdalena, la luz del resucitado poco a poco va disipando las tinieblas, el dolor, la tristeza, la desilusión. Los dos discípulos, uno se llama Cleofás, los dos discípulos de Emmaus, caminan tristes naturalmente, desilusionados, estaban totalmente fijados en su idea del Mesías, no en el del siervo sufrido. Están desilusionados porque, como dicen, pensamos que ese era el liberador de Israel, liberador de Roma. Desilusionados. Sentían que el terrible final de Jesús también era el fracaso suyo, una falsa esperanza, claro. Ellos esperaban que él fuera el liberador, dice, y no, crucificado, que liberador. Así que parece que todas las enseñanzas que habían recibido en tiempo de Jesús no habían podido, como ni mismos los apóstoles, romper sus ideas fijas y falsas sobre el Mesías. Ahí está. Estaban perdidos y fijos en sus ideas sobre qué tipo de Mesías tiene que enviar el Señor. Pero ahí comienza, no era necesario, comienza a interpretar la palabra de Dios. Comienza a explicarles de otra manera, viendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Jesús pacientemente les explica la Escritura. Ahora sí, lleno del poder del resucitado, ellos, como dicen, no se quemaba en nosotros, quemaba nuestro corazón cuando Él nos hablaba de la palabra de Dios. Así es, la palabra nos prepara para el encuentro, lo reconocemos, que es muy diferente que habían pensado, pero lo principal es, cuando toma el pan, cuando hace todo lo que había hecho, ellos se reconocen, había sido que hace lo mismo y es el mismo Jesús con ellos. Palabra de Dios y fracción de pan son los dos elementos básicos que donde siempre encontraremos a Jesús. Un poco de música, Juan, y rezamos. La mirada azul de un alma sin maldad. Yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. Pedimos hoy, hermanos, podemos pedir hoy con los discípulos de Emmaus, más o menos así podríamos pedir. Sí, Señor, quédate con nosotros, quédate, Jesús, en nuestras noches de vida, ilumínanos con tu palabra iluminadora, aliméntanos con tu presencia que transforma. Abre nuestros ojos interiores de fe para reconocerte hoy siempre, cada día, pero para que también nuestro corazón arda, que nuestro corazón arda en nuestro amor,
con este fuego y se ilumine con la luz de tu resurrección nuestro corazón. Que sea así. Amén. Nosotros nos despedimos. Gracias, Juan Manuel, y todo el equipo acá está al otro lado en el estudio. Tengan ustedes una buena mañana. Miércoles, con estos discípulos de Emmaus, ponemos nuestros nombres en nombre de Cleofás. Ahí estamos y nos dejamos sorprender por la palabra de Dios que nos cuestiona, hace arder nuestro corazón, y la fracción del pan se nos da a nosotros en la Eucaristía, en este grupo de seguidores. Tengan ustedes una buena mañana y ya un poco de música para ir adelante con nuestros programas. Su calor, la respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza está, tu espíritu la da. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo